Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Yo no tengo retorno, así que me hacen algunas señas si se deja de escuchar o así. Bueno, entonces, en este tema, con el título que nos han puesto esta mañana y entendiéndolo también como preparación al ejercicio de escucha que vamos a tener en un momento más, lo que yo quisiera compartirles muy sencillamente, yo ya estoy convenientemente colorada aquí, ¿no? Lo que yo quisiera compartirles muy sencillamente es una mirada amorosa hacia Jesús y solamente un empujoncito para la propia mirada, ¿no? Que ojalá hagamos juntas y juntos esta mañana, más orante que propiamente exegética, aunque todas y todos sabemos que una buena exégesis va alimentando por dentro, ¿no? Va alimentando el amor y es fruto del amor también. Orante y por eso pidiendo la gracia de conocer juntas y juntos más a Jesús, conocerlo por dentro, dejarnos transformar a su imagen. Compartir el modo como Jesús escucha hoy día para mí está marcado por mis propias experiencias de aprendizaje en la escucha, en el acompañamiento de personas primero y desde hace un buen tiempo ya por la experiencia en el Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal. Yo llegué el 2014 al Consejo, llegué como presidenta de Conferre, teniendo adentro mío los titulares de los diarios y el impacto que nos causaba sin entender, honestamente, entendiendo poquísimo del abuso en sí, del daño que causaba, no entendía nada. Y entonces desde el 2014 me he visto sumergida en un proceso lento, muy lento, yo soy durita, ¿no? Muy lento de aprendizaje y que ha tenido que ver con la escucha primero de otras y otros, sobre todo quienes integran el Consejo Nacional, y también con la escucha desde el año pasado más intensamente, con la escucha de quienes han sufrido abuso en la Iglesia. Eso lo explicito porque ninguno de nosotros es un receptor neutro, ¿no? Cada quien tiene su propio desde dónde escucha y nuestros propios desde dónde nos marcan ciertas inclinaciones que nos hacen escuchar algunas cosas con más fuerza y saltarnos otras olímpicamente y también nos hacen ruidos por dentro y que nos hacen defendernos de ciertas cosas o no escucharlas o no querer escuchar. En eso a cada quien le toca, ¿no? Por fidelidad al reino, a la misión recibida, ir haciéndose cargo de sus propios ruidos, de las propias defensas, los miedos, etcétera, y también de esos deseos hondos, las inclinaciones vitales que nos inclinan a escuchar, nos predisponen a una mayor escucha en una determinada dirección. Entonces, como punto de partida de este compartir, yo les sugiero que también cada una y cada uno pueda reconocer su propio desde dónde, hoy día en la iglesia, hoy día donde estoy, en mi parroquia, donde sea, ¿no? ¿Cuál es tu propio desde dónde? Que también podemos recoger desde las propias experiencias de escucha, tanto de escuchar a otros y a otras, como de ser escuchadas y escuchados. Cuando alguien nos escucha de verdad, nos pasan muchas cosas, ¿no? A veces experiencias para las que internamente no tenemos espacio personalmente, cuando otra persona nos escucha, aunque no haga más que escucharnos, es como si nos abriera espacio por dentro para nosotros mismos abrazar eso que nos pasa, etc. Nos pasan muchas cosas, nos cambia la vida cuando alguien nos escucha de verdad. Y también nos hacemos espacio para que el Señor transforme otra vida cuando escuchamos. Entonces, quisiera partir desde esa tradición escuchante del pueblo de Jesús en la que Jesús mismo fue formado. Escucha, Israel. El Señor tu Dios es el único Señor. Escucha, Israel, como si de alguna manera fuera como el mandato diario, ¿no? Sabemos que esto era repetido todos los días. Algunas tradiciones modernas nos dicen que lo repiten con los ojos cerrados, tapándose, cosa que nada más distraiga. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Esa escucha entonces como mandato prioritario, como lo único que tenemos que hacer, ¿no?
cada día, escuchar, para vivir un poquito más como estamos llamadas y llamados a vivir. He escuchado el clamor, parte de la tradición, ¿no? Importante. Sabemos que las reflexiones sobre la creación fueron de una elaboración posterior a esos textos que llamamos históricos, del Éxodo, etc. He escuchado como si lo primero que Dios dijera de sí mismo es que es alguien que escucha. He escuchado el clamor de mi pueblo. Escucha, mi palabra está muy cerca de ti, en tus labios, en tu corazón. Nos lo dijo hace poquito el Deuteronomio, ¿no? En alguna lectura de domingo. Solo hace falta que la pongas en práctica. Escucha. Ya se te ha dicho lo que el Señor te pide. Que practiques la justicia, que ames con ternura, que camines humildemente junto a tu Dios. Esa frase de Isaías tan bonita, escúchenme y su alma vivirá. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Santiago nos va a recordar después que no seamos oyentes olvidadizos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos. Cada mañana despierta mis oídos para que pueda yo entregar una palabra de aliento al que está cansado. Ya. En esta tradición, y podríamos seguir los mismos salmos que rezamos hace un ratito, tenían frases preciosas sobre la escucha, ¿no? Podríamos seguir sacando frases toda la mañana. Yo lo que quisiera es que nos situáramos de alguna manera en el desde dentro del propio Jesús, que fue formado en esa tradición de escucha, que es hijo de la escucha. Les pido disculpas, fui buscando en internet imágenes de películas. Yo sé que ninguna nos llena el corazón, ¿no? Y hay distintas imágenes en ese sentido del rostro de Jesús. Y espero no haber metido la pata con algunas de esas imágenes que sea alguna película un poco rara. Yo no las he visto. Pero es solo para movernos el afecto, ¿no? Nada más. Cada quien ahí verá el rostro con el que evoca personalmente a Jesús. Eso lo ve cada uno. Muy bien. Al mirar a Jesús en los evangelios, buscando su modo de escuchar, yo siento que nos toca rastrear un poco más adentro. Los evangelios no nos van a decir Jesús atiende de 3 a 7, ¿no? No nos muestran a Jesús así. Es más, como les interesa mostrarnos las palabras de Jesús y hacernoslas llegar, continuamente nos lo muestran actuando y hablando. Por lo tanto, no son explícitos para decir. Y sin embargo, cuando uno contempla a Jesús en el evangelio, ciertamente se encuentra con una persona que escucha muy profundamente. Y el evangelio nos lo muestra, nos lo hace ver. Y lo primero que encontramos mirando el conjunto de los evangelios en Jesús es una persona profundamente abierta, ¿no? Perceptiva. Es imposible separar la escucha de la mirada, de la contemplación, de la capacidad de percibir y de acoger. Y en Jesús encontramos una persona profundamente abierta a las personas, a la realidad, a la creación. Cuando lo escuchamos hablar en las parábolas, en distintas cosas, nos damos cuenta que era un hombre que escuchaba profundamente la creación, la naturaleza. Las flores del campo, cada quien irá poniendo sus propias imágenes, ¿no? Yo sé que estos no son los lirios, pero son nuestros propios lirios del campo. La espiga que crece, aunque no la estemos mirando ni espiando, los campos listos para la cosecha, el árbol que se conoce por los frutos. Está atento a lo cotidiano de la levadura que fermenta toda la masa, de la sal que cuando pierde el sabor hay que botarla. Está atento a los atardeceres rojos y a los cielos encapotados por los que viene la lluvia. Está atento a lo grande que llegan a ser algunos árboles cuando la semilla era tan chiquitita. A los pájaros que se comían las semillas que habían quedado al borde del camino, al viento incontrolable que sabemos que sopla, pero no lo vemos ni venir ni para dónde va. Nos van hablando, ¿no?, de un Jesús atento, en contacto, conectado con la naturaleza. Esta escucha de Jesús a la creación no se queda en la superficie de las cosas. De alguna manera, Jesús no se queda ni siquiera en la belleza o en la maravilla. Es siempre una escucha que, me parece a mí, lo lleva como más adentro. Es esa escucha de esa expresión que el Papa Francisco nos recordó el año pasado, de esa mística de ojos abiertos,
de una escucha más honda, una escucha atenta que de alguna manera permite que aflore el sentido de las cosas, una atención amorosa que descubre la presencia de Dios, que permite que se haga que cualquier persona, cualquier lugar, cualquier acontecimiento pueda ser portador de una palabra de parte de Dios. Entonces las flores y los pájaros terminan siendo motivo de confianza en Dios, porque miren cómo se visten y ninguno hace algo por eso, ¿no? Las semillas hablan del reino, de la generosidad del sembrador, los frutos de la verdad de nuestra vida. La semilla, la espiga de esa fuerza oculta de Dios, en fin. Ya, y pasa lo mismo, siento yo, con su escucha a las personas. Hasta los relatos de la infancia, que sabemos que su valor es más teológico que histórico, ¿no? Nos muestran justamente a Jesús escuchando. ¿Dónde lo encuentran perdido a Jesús en ese relato? Con los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, como si desde el inicio Jesús se presentara como alguien que escuche. Y ya de adulto vemos a Jesús atento a quienes vienen a buscarlo, atento a quienes le traen una pena, un problema, a quienes les ponen su enfermedad con la carga de impureza, de exclusión que podía tener. La escucha de Jesús es una escucha vulnerable, que se deja afectar, se deja transformar. Vemos a Jesús preguntando, y esto yo siento que es muy potente. Las preguntas que Jesús hace en los evangelios, las que los evangelios nos traen para poder mirar a Jesús y conocerlo, son muy potentes. Jesús no juega al ahorcado con su oyente, ¿no? Entonces, y hay que contestar lo que él está, hay que decir lo que él está pensando. No hace preguntas de completar oraciones, hace preguntas que de alguna manera son un espacio abierto para que la otra persona se pregunte, se diga, exprese. Jesús pregunta y no sabe, no controla de antemano lo que tiene por delante, ¿no? Reacciona a eso, responde a eso. Incluso en momentos en que podríamos decir sobraban las preguntas, ¿no? ¿Quieres sanar? ¿Qué quieres que haga por ti? Lo vemos también atento, delicado con quienes lo siguen más de cerca, buscando un lugar tranquilo para que puedan descansar, armando semanas teológicas para que puedan descansar, para que puedan también, para seguir escuchando, ¿no? Para que puedan seguirle contando lo que han vivido, invitándolos a ir más hondo. Lo importante es que sus nombres están escritos en el cielo, invitándolos a ir más hondo en la comprensión de sí mismos, en la relación con Él sobre todo, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Es potente esa pregunta, ¿no? Cuando la hemos sentido dirigida a nosotras y a nosotros mismos, es muy potente. ¿Por qué dudaste? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pedro, ¿me amas? Como nos recuerda este versito de una religiosa española, dice, aprender de ti, cómo los mirabas para que sintieran deseos de clamar por su vida más honda, cómo les hablabas para hacerles sentir que su voz te importaba como palabra primera, cómo tocabas sus vidas para traerlas del llanto a la alabanza, cómo hacías para que se sintieran felices contigo, no más abajo, sino a la altura de tus ojos y de tu boca. Ese es el modo en el que Jesús escucha. Y lo vemos también atento, profundamente atento a la voz de ese a quien llama su Abba, su Padre. En momentos puntuales, ¿no? Se iba de noche, de madrugada, a orar, solo o con los suyos. Podríamos llenar de citas. Y también, no solo en esos momentos puntuales de apartarse, sino también en medio de los acontecimientos, rodeado de gente mientras Juan lo bautiza, Jesús es capaz de escuchar una palabra potente del Padre. En la multiplicación del pan, frente a la tumba de su amigo muerto, y aún en plenas controversias, ¿no? En plenas discusiones, es capaz de decir, mi Padre sigue trabajando. Es un hombre atento a lo que el Padre hace, que escucha lo que el Padre le dice.
en todo momento. Algunas personas también le hacen reconocer ese modo de Dios. Sintoniza, ¿no? Se nota que es una escucha que va sintonizando con Dios, ahí donde Dios se le aparece. La viuda de la ofrenda. Ese padre que perdona a su hijo y que lo acoge sin ningún reproche. La mujer que busca la moneda que se le perdió. La mujer del frasco de perfume derramado entero. Yo quisiera invitar a que esta mañana nos detengamos especialmente en dos textos. Los tenemos en una hojita que nos entregaron al entrar, es simplemente el texto bíblico. La verdad es que se podrían seleccionar muchos otros y muchos más, ¿no? Yo solamente elijo estos dos y los elijo por algo muy sencillo. El primero, por lo que le pasa a la persona a la que Jesús escucha, la samaritana. Y el segundo, por lo que le pasa también a Jesús. Bueno, el primero también eso se ve clarito, pero también lo que le pasa a Jesús al ir escuchando. Entonces les propongo, demos un minutito para que cada quien lea en silencio el texto, nos regalamos ese rato de silencio y podemos, si a alguien le falta, seguramente quedan hojitas allá atrás. Muy bien, perdonen el poquito tiempo. Yo creo que si hablamos fuerte nos alcanzamos a escuchar. Podemos compartir 4 o 5 ecos, quien quiera. ¿Qué vemos de la escucha de Jesús en este texto? ¿Alguien se animaría en este contexto tan formal y solemne? Preocupación por el otro. Ok, una escucha marcada por la preocupación por el otro. Gracias. ¿Alguien más? Yo soy el que habla contigo. Una apertura total sin mirar a la persona en sí, sino que la apertura. Una apertura total, que no se detiene, ¿no? Por lo que podría haberle hecho barrera en la persona en sí. ¿Alguien estaba diciendo otra cosa? Dígalo. Nos lo recuerdan después las cartas, ¿cierto? El Señor no hace acepción de persona. Gracias. Al final se da el tiempo para todos. Al final se da el tiempo para todos. Jesús aprende con las experiencias, Gracias. aunque esté cansado, escucha. Aunque esté cansado, escucha. Es muy potente eso, ¿no? Porque tenía todo en contra esta escucha. Es tan reconocible el contexto de Jesús. Perdonen, ¿alguien más quiere hablar para no dejar a nadie así como con la palabra? Es muy potente esto del cansancio. Jesús tenía todo en contra para esta escucha. Está cansado, es mediodía, no sabemos si hacía calor, si hacía frío, pero bueno, quería tomar agua, tanto frío no habrá hecho. Y la que tiene delante es mujer y es samaritana. Por lo tanto, tenía todo para no verla. Culturalmente hablando, su propio marco, cada quien está formateado de una manera, ¿no? Todas y todos tenemos gente a la que no vemos, porque nos formaron así. Despertar a eso es parte de lo que el Evangelio hace con nosotros, ¿no? Jesús tiene todo en contra y sin embargo escucha, se deja tocar, se deja sorprender. En el texto de la hojita no está puesto, pero justo antes, ¿no? Cuando empieza el capítulo 4 de Juan, dice que Jesús se enteró de tal cosa. En el salmo que rezamos en la mañana, el reclamo era, y Dios no se entera, ¿no? ¿Y cómo que no se entera? El que plantó el oído no va a oír, nos decía también el mismo salmo. Bueno, aquí justamente nos muestran a Jesús como alguien que se entera, y eso tiene mucho que ver con la escucha, con una escucha honesta de la realidad. Jesús se entera. El diálogo de Jesús con la mujer va despertando en ella una sed mucho más honda, ¿no? Al principio llena de ambigüedades, y eso es parte también del modo como Jesús escucha. Hay tiempo para hacer proceso en la escucha de Jesús.
La sed de la mujer al principio está llena de ambigüedades, ¿no? Ya dame de esa agua para no tener que venir a buscar de nuevo, para no tener más sed. Está queriendo como que le solucione el problema. Y al mismo tiempo le está diciendo Señor, que sabemos que Juan no lo pone por casualidad, ¿no? Veo que eres un profeta. La mujer va haciendo, es como si se fuera desenvolviendo en ella el proceso de reconocer algo más. Se llega a preguntar, ¿no será el Mesías? Hasta llegar a esa frase preciosa, preciosa porque nos dice poco y todo a la vez, ¿no? Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Es su propia definición. Más allá del valor que podamos encontrarle, no es una fórmula cristológica, ¿no? Es su propia definición. Cuando de verdad conocemos a alguien, cuando de verdad nos pasa algo, tenemos nuestras propias palabras para decir eso que nos pasó, por sencillas que sean, por balbuceantes que sean. El modo como Jesús escucha a esta mujer y lo que permite que pase en ella, termina generando justamente esa experiencia en ella, el hablar de alguien que la hace correr, dejando el cántaro ahí olvidado, ¿no? Correr a decirles a otros, vengan a verlo, vengan a ver, me dijo todo lo que hice. Y a los demás se ve que les pasa algo parecido, ¿no? La frase es la misma de Maús, quédate con nosotros. Y les pasa lo mismo que a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Ahora nosotros lo escuchamos, sabemos que es el Salvador. Es muy potente el itinerario de fe. La escucha de Jesús lleva a la mujer más dentro de sí misma, de su propia soledad. No tengo marido. Y sabemos que una mujer sola en ese contexto cultural no tiene a qué agarrarse, ¿no? A lo provisional como de sus propios amparos, ¿no? Porque no tiene marido, pero el que tiene uno, no está sola, pero el que tiene tampoco es su marido. Es un amparo tan provisional el que tiene. La lleva a su pertenencia a un pueblo concreto. Este pozo que nos dejó. La lleva a una experiencia de Dios, a su propia experiencia de Dios, dentro de las coordenadas históricas de su pueblo. Y la lleva más dentro del mismo Jesús, ¿no? De quién es Él, Señor, profeta, Mesías, el que me dijo todo lo que yo he hecho. Bueno, el texto no nos dice en ningún momento que Jesús escuchó, ¿no? Pero solo fruto de haber escuchado de esa manera es que pasa todo esto en esa mujer. Y a Jesús ciertamente también le pasan cosas en esta escucha, ¿no? Porque cuando vuelvan los discípulos con lo que habían ido a comprar para comer, Jesús les va a hablar de otro alimento. También le han pasado cosas muy potentes en el encuentro. También escuchó, también aprendió. Mi alimento es hacer lo que el Padre quiere. Vamos al segundo texto. Podemos hacer el mismo ejercicio, nos damos un momentito de silencio, es mucho más cortito. Es el encuentro de Jesús con la mujer cananea. Vamos a tomar la versión de Mateo. Está el paralelo en Marcos, pero vamos a tomar a Mateo. Nos damos un momentito de silencio para leer, fijándonos en lo posible en la manera como Jesús escucha o no escucha, porque en este texto es muy potente eso también, ¿no? Muy bien. Perdón de nuevo por el poquito tiempo. ¿Podemos compartir algún par de ecos en voz más alta? ¿Qué vemos del modo de escuchar de Jesús en este texto? Ya algo habíamos dicho, ¿no? Jesús aprende. Está muy bueno el compartir, parece, porque no para. Regalémonos un par de ecos, por favor. Fuerte, porque... Yo repito. Jesús es capaz de cambiar su punto de vista. Gracias. ¿Quién más? Jesús se sorprende. Gracias. ¿Quién más? Son dos mujeres extranjeras de alguna manera. ¿Qué más? Rompe el esquema cultural. El icono de Rubnik en eso es muy potente, ¿no? El arco que pone ahí,
Jesús está fuera, ¿no? Está fuera de todo el marco cultural, religioso, de su propia escuela. Sale, y es la mujer la que le hace reconocer que en sus manos hay pan para todos. ¿Qué más? Dale, desarrolla un poquito. Gracias. Hay un proceso, lo repito por si no alcanzamos a escuchar, ¿no? Hay un proceso para aprender a escuchar. Hay un no de entrada, hay otros que van ayudando, hay un sorprenderse, dejarse transformar, hay escucha. Gracias. Yo pienso que no, la fe de ella observó. La fe de ella es lo que lo cambia. Prueba para que los demás quieran. ¿Ya? Porque yo arranco con el Es muy potente la primera reacción, ¿no? Es muy fuerte la expresión. Aunque la disimulemos con diminutivos, ¿no? Aunque hablemos de perritos, pero los perros, bueno, también nosotros a veces lo usamos así. Otra. Gracias. Por último, para que deje molestar, ¿no? Los discípulos están en esto como con el ciego, ¿no? Ya atiéndelo para que mire el escándalo. ¿Alguien más del segundo piso? Sí, por favor. Siguiendo con lo anterior, cabe notar que diálogo primero con los discípulos, por tanto la consecuencia, diálogo con la cananea, es particularmente para los discípulos. O sea, a ellos se les está enseñando a escuchar, más allá de lo que prefieren literalmente los oídos. Gracias. En eso, cada vez que Jesús está con los discípulos en el Evangelio es muy potente, ¿no? El tema pedagógico, hasta del cansancio de Jesús en el otro texto. Por favor. También Jesús se opone porque esta mujer se postra, es decir, no adora, se arrodilla ante él, reconociendo su magnanimidad, su caridad. Y de alguna manera Jesús también termina arrodillado, ¿no? Cuando dice, qué grande es tu fe, ¿no? De alguna manera también termina arrodillado delante de Dios. Lo mismo, que es como si respondiera con el mismo gesto que la mujer. No lo hace, pero su exclamación, el poder admirarse de esta pagana, de su fe, del Dios que ve actuando. ¿Alguien más para no dejar a alguien ahogado? Muy bien. Tanto en Mateo como en Marcos, el contexto de este encuentro son discusiones con escribas, con fariseos, ¿no? Hay diferencias entre los textos, en Marcos es Sirofenicia, en fin, en Mateo es Cananea. Bueno, saltándonos eso, en los dos textos el contexto son las discusiones con escribas y fariseos, particularmente en Marcos sobre la pureza y la impureza, es decir, aquello que de verdad nos acerca o no a Dios, aquello que es capaz de alejarnos de Dios o no. Y Jesús en Marcos va a insistir que no es nada que venga de fuera, sino que está dentro, lo que nos aleja o nos acerca. Y en los dos evangelios, en ese contexto, están las expresiones de Jesús: escuchen y traten de entender, ¿no? El que tenga oídos, que oiga. Ya, en ese contexto nos volvemos a topar a otra mujer, podríamos haber elegido también a los paralelos masculinos, ¿no? Al centurión, etc. Esta mujer cananea, por lo tanto pagana, que sin embargo está buscando en el territorio de Israel, el texto dice que la mujer venía de allá, ¿no? Como que se encuentran a mitad de camino, está buscando en el territorio de Israel salvación para su hija, es una mujer dispuesta a todo, se pone a gritar, lo persigue, tiene un solo objetivo que es la salud de su hija, la vida de su hija. Y la reacción primera de Jesús es muy potente porque parece que no quiere escuchar o que algo no lo deja escuchar. Por lo menos eso es lo que nos hace mirar el texto, ¿no? Y Jesús es capaz de ponerle nombre a eso que no lo deja escuchar. Yo he sido enviado a las ovejas del pueblo de Israel. Y es tan legítimo eso, ¿no?
Yo fui formado así. Esto es lo que yo he aprendido. Lo que decíamos al principio, nuestro desde dónde, ¿no? La propia familia de origen, nuestra historia, el modo en que hemos sido formadas y formados nos marca en la escucha, en lo que somos capaces o no de escuchar. Esto es lo que yo tengo que hacer y entonces hay cosas que no escucho. Nos vamos a saltar el diálogo centrado en el pan, ¿no? Pero en los dos textos, tanto en Marcos como en Mateo, encontramos ese gesto de la mujer que lo adora, que se postra, se pone de rodillas. Las traducciones hablan de distinta manera, pero es un gesto ciertamente de confesión de fe, de confianza, de reconocimiento. Y ese es el gesto que desarma a Jesús, ¿no? Ante ese gesto que de alguna manera le hace tocar al Padre actuando, ahí no hay barrera cultural que se le interponga, ahí ahí se silencian los ruidos, ahí su propio desde dónde se ensancha. Bienvenido. Con ese gesto de la mujer, su propia frontera, ¿no? queda, porque de alguna manera esa fe de la mujer evidencia, esa es muy potente porque es esa escucha con el diferente, con el que no es parte del sistema, esa escucha a Jesús se le hace un espacio de encuentro con el Padre, se le hace espacio para contemplar la acción del Padre, más allá, que lo va llevando más allá, ¿no? Siempre más allá. Y entonces el texto concluye con esa admiración de Jesús: mujer, qué grande es tu fe. Es lo mismo que reconoce ante el centurión, otro pagano, ¿no? Otro que no era del pueblo. No he encontrado tanta fe en Israel. En contraste con las expresiones frente, por ejemplo, a los de su propio pueblo, ¿no? Se admiraba de verlos tan reacios a creer. No pudo hacer ahí ningún milagro. ¿Todavía no creen?, nos pregunta, ¿no? Bueno, el puente entre esa indiferencia del inicio y la admiración del final vuelve a ser la escucha, una escucha que se deja afectar, que se deja transformar. La tradición escuchante que decíamos que envuelve a Jesús y que lo forma, era la misma tradición en la que bebían sus paisanos, en la que bebían también los escribas, los fariseos, los saduceos, y que además posiblemente todos ellos conocían mejor que Jesús las Escrituras, ¿no? ¿Por qué Jesús se siente tan distinto en los oídos de quienes lo escuchan? Los evangelios nos traen esa frase de que hablaba con autoridad, ¿no? ¿Por qué en Jesús encuentran algo tan distinto? ¿Qué escuchaban? ¿Qué escuchaban otros? Donde mismo escuchaba Jesús, ¿qué escuchaban? ¿Por qué Jesús llega a dirigirles expresiones tan fuertes como que cierran el paso al reino? Eso, viniendo de Jesús, yo siento que es el peor insulto que nos puede llegar, ¿no? Que cierra el paso al reino. En este contexto, la escucha de Jesús es también una escucha conflictiva. ¿Por qué es escucha? Y en eso los evangelios son claritos para decirnos que hacia allá se inclinaba Jesús, ¿no? Jesús también tiene sus inclinaciones y los evangelios son muy claras en eso. Es verdad que escucha ampliamente, pero también está claro que el corazón se le va para un lado. Y los evangelios son muy claros. Jesús escucha sobre todo a los que otros no escuchan. Escucha a los que el sistema va dejando fuera de la mesa, como la cananea, fuera de la justicia, fuera del reconocimiento, fuera de los bienes, fuera de la salud. Jesús tiene esa inclinación muy clara y es justamente ese espacio de escucha que se le hace espacio de encuentro con ese Dios siempre mayor, un Dios que no encaja en lo que él aprendió. Y es capaz de dejar que se le rompa el molde, ¿no? Una y otra vez. Que la experiencia de la escucha lo lleve más allá. Es capaz de dejarse conducir en eso. Y su escucha en ese sentido es como creadora de novedad, ¿no? Engendra algo.
engendra algo nuevo, una relación nueva con Dios, se hace espacio en el que otras y otros que no estaban dentro puedan encontrar a Dios y acercarse a Él. Bueno, ¿y nosotras y nosotros qué? Retomando el lema de esta semana teológica, que yo creo que es de una vigencia muy potente, yo vuelvo a hablar desde mi propio desde dónde, yo siento que estamos en un momento de una interpelación muy fuerte como iglesia chilena. Cada quien desde su propio desde dónde hará su recogida, ¿no? Yo voy a hablar desde mi propia realidad. Quiero volver a retomar las palabras de Francisco en la carta que nos dirigió el año pasado. Dice: en este sentido quisiera detenerme en la palabra escucha, ya que discernir supone aprender a escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos. Y solo lo podremos hacer si somos capaces de escuchar la realidad de lo que pasa. Creo que aquí reside una de nuestras principales faltas y omisión, el no saber escuchar a las víctimas. Así se construyeron conclusiones parciales a las que le faltaban elementos cruciales para un sano y claro discernimiento. Como iglesia no podemos seguir caminando ignorando el dolor de nuestros hermanos. Yo siento que justamente el mayor desafío que tenemos hoy día tiene que ver con la escucha, que solo escuchando vamos a poder como dejarnos encaminar hacia este nacer de nuevo al que estamos llamadas y llamadas. Y para eso lo primero es que nos hagamos cargo de nuestros propios ruidos, ¿no? De lo que no nos deja escuchar. Y yo siento que tenemos, y como Jesús, ¿no? Puede que lo tengamos todo en contra para escuchar, porque por lo menos desde donde yo estoy, es tan fuerte la interpelación que nos llega, es como un terremoto potente, ¿no? Entonces uno se lanza a salvar lo que puede salvar, pero eso no nos deja escuchar. Yo siento que lo que la crisis de los abusos viene sacando a la luz son modos de relacionarnos que no son los del Evangelio y que se nos han pegado y que tenemos y en los que todas y todos participamos. Son modos de vivir la autoridad que no son los del Evangelio. Y no me refiero solo a lo mejor a la jerarquía de la iglesia, sino también, por ejemplo, como vida religiosa. Tenemos un montón de preguntas que hacernos en la vivencia de la autoridad y la obediencia. Se nos han pegado modos que no son los de Jesús, ni siquiera son los de nuestra inspiración fundacional, ¿no? Nos toca redescubrir eso. Si pudiéramos llegar, y estoy pensando en el texto, en la escena de las tentaciones de Jesús, no lo hemos mencionado, pero es una escena de escucha muy profunda. Si pudiéramos llegar tan adentro, en el desierto de nuestra propia vida, para llegar a hacernos las preguntas que Jesús se hace sobre el poder, por ejemplo, sobre su propio poder, ¿cómo va a vivirlo? ¿Al servicio de otra, de otros? ¿O al servicio de sus propias necesidades, de sus propios miedos? Porque ahí nos ponemos a convertir las piedras en panes, ¿no? Nos preocupamos de ser famosos, de qué sé yo qué, de ser aceptados. Va a ser un poder como el de Dios que aletea, ¿no?, sobre nuestros caos, sobre nuestras soledades, para rescatarnos, para que emprendamos vuelo, para que aprendamos a volar. O va a ser un poder entendido como control sobre las vidas de otros, como si nos pertenecieran a nosotros en vez de pertenecerle a Dios. Las preguntas que se hace Jesús en el desierto sobre el lugar de Dios en su propia vida, el lugar del Padre en su propia vida. ¿Quién va a definir nuestra identidad? ¿Quién va a definir lo que supone ser hijos, hijas hoy día? ¿Quién va a definir lo que supone ser cura hoy día? Lo que supone ser religiosa o religioso hoy día. ¿Quién lo va a definir? ¿El Espíritu o nosotros? ¿O el Espíritu y nosotros, ¿no? Yo sé muy bien que esta crisis de los abusos no la estamos experimentando de igual manera. La experimentamos de muy distinta manera según donde estemos, según donde nos toca estar. Desde donde yo estoy se siente como un terremoto potente, y que como que deja poco en pie, ¿no? Pero en la misma línea que veníamos diciendo puede ser una oportunidad muy potente también.
Yo siento que una de las cosas difíciles de escuchar hoy día es que si somos honestos con la escucha, nos vamos a ver, así me siento yo al menos, obligada a redefinir, a redibujar, pidiéndole al Espíritu que nos guíe la mano, ¿no? No estoy hablando de hacer planes propios, sino de ponernos a la escucha y dejarnos interpelar y transformar, redefinir nuestras propias vocaciones en la Iglesia. No me refiero con esto a que la que está de monja pase a casarse, no, a cómo entendemos nuestra propia vocación, a cómo entendemos el cómo vivirla en esta sociedad, en esta realidad, a cómo entendemos el hacer iglesia y el construirla. Y para ir terminando, porque me parece que estamos en hora, 4 minutos, muy bien, nos queda toda una vida. La vida es eterna en 5 minutos, dice la canción. Yo creo que otro desafío importante en esto es vivir el escuchar como un ejercicio del cuerpo, del pueblo. Yo creo que es importante preguntarnos qué impulsa nuestra propia praxis concreta, no solo nuestras ideas, nuestros deseos, sino, yo estoy convencida de esto, coordino el equipo de espiritualidad en mi parroquia y ahí es donde me veo si de verdad lo creo o no, ¿no? ¿Qué impulsa mi propia praxis? ¿Permite que todos escuchemos? ¿Escucho yo lo que otros escuchan? ¿O en mi parroquia hablo yo nomás? Porque total hay que hacerlo, así que lo sacamos más rápido si hablo yo nomás. Es que yo sé. Son tentaciones que uno tiene. Todos los que estamos aquí sentados las tenemos. Y finalmente yo creo que hoy más que nunca en el fondo nos urge vivir la escucha como familiarizarnos con Jesús, como palabra, ¿no? Palabra viva que el Padre va pronunciando en nuestra vida, que pronuncia en los evangelios, en la Escritura, pero que va pronunciando en nuestra vida cada día, que nos va engendrando al pronunciar esa palabra, que nos va dando vida. Vamos a terminar con esta invitación de Francisco en Twitter. Este es el primer paso para crecer en el camino de la fe, escuchar. Antes de hablar, escuchar. Gracias y mucho ánimo.